puntos, los más conflictivos, son desde congelaciones salariales. Además, la patronal lo que exige son recortes de derechos sociales que además ya estaban consolidados pues, desde hace más de 35 años, como por ejemplo es la distribución de las jornadas, ¿vale? Se plantea, por ejemplo, jornadas irregulares y también, por ejemplo, el tema de la subida salarial. La patronal solamente quiere que haya subidas del 2,5% y los sindicatos exigen un 4,5%. Bueno, sobre todo esto es claramente una insistencia de la patronal de que se siga aplicando la reforma laboral, que se retrocedan, por supuesto, en derechos, que ya, como ya dije, están consolidados, desde regulaciones de bajas temporales. Antes se percibía el 100% y eso lo quieren quitar. Sí. O, por ejemplo, que se trabaje, por supuesto, todos los domingos y festivos nacionales, o todos los festivos locales y todos los habidos y por haber. Y también, por ejemplo, jornadas ininterrumpidas. Si hay un periodo de mucho turismo, pues que esos trabajadores no libren, pues por ejemplo, en 15 días. Y eso es así, a grosso modo, pues un poco lo que quiere o lo que pretenden sobre todo la patronal con el convenio, ¿no? Sí, muy bien, gracias Laura por explicarnos. También te queríamos preguntar, antes hemos estado hablando de las condiciones especiales que tiene este sector y que repercuten en el trabajo sindical. Como comunistas, en un par de ideas, ¿cuál crees que debe ser nuestra estrategia en el marco sindical de este sector? Bueno, pues la verdad que la hostelería es un sector eminentemente joven y con sobre todo también presencia muchísimas mujeres ahí trabajando en la hostelería. Sí. Y además son trabajadoras con tipos de contratos súper precarios. Están además externalizadas o están contratadas por ETT en práctica o, por ejemplo, como falsas autónomas. Les exigen que se den de alta como autónomas para trabajar. Como un contrato mercantil o algo parecido. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Como son contratos súper precarios, la falta de organización es horrible, digamos, ¿no? Porque además son centros de trabajo con pocas trabajadoras. Por ejemplo, son bares pequeños de 2 o 3 trabajadores, porque en la hostelería hay una amalgama de muchos, porque además este convenio regula desde bares pequeños hasta grandes hoteles, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo lo que hay son bares de pocas trabajadoras o trabajadores, ¿no? Entonces, por supuesto, la finalidad que tenemos que tener es, por supuesto, fomentar la unidad de estas trabajadoras y estos trabajadores, fortaleciendo también el sindicato. Es importante que, a pesar de que sean centros pequeños, la gente se sindique, ¿no? Sí. Además, si no podemos llegar a todos los sitios, sí que es verdad que hay que fomentar, por supuesto, con campañas de que el sindicato está ahí también para centros pequeños, ¿no? Para empresas pequeñas, ¿no? Además, sobre todo, si la patronal tiene la reforma laboral del PP, que es tiene todas las ventajas para ello y es muy difícil que con esta reforma laboral que tenemos, se puedan hacer grandes cosas. Sí que es verdad que nosotros tenemos nuestra lucha, nuestra unidad. Si nos unimos todas y todos para defender los convenios o para luchar contra los despidos, podemos hacerle frente. Entonces se hace primordial que esas trabajadoras se organizan en torno al sindicato y también, por supuesto, entre ellas. Has hablado que las trabajadoras, las mujeres, son mayoría una gran mayoría en el sector de la hostelería. Queríamos hacer una pregunta sobre el papel que juega la mujer en el mundo de la hostelería, como trabajadora y también como reclamo. O sea, desde el punto de vista feminista, ¿crees que existe una cosificación de la mujer? ¿Cómo puede enfrentarse una trabajadora? ¿Cómo puede responder a eso, a una situación así? Pues claro, el mundo de la hostelería existe muchísima cosificación a la mujer. Además, creo que hay 2 problemas. Por un lado está la falta de medios que tiene una trabajadora para combatir el hecho de que te cosifiquen, ¿no? Y por otro lado también está la falta de instituciones a las que acudir para denunciar este tipo de abusos. También es verdad que es paradójico, pero esa falta de conciencia de género, hay muchísimas mujeres que son cómplices y además se sienten incluso en algunos casos cómodas con esa situación. Y esto demuestra más, por supuesto, que el patriarcado está súper naturalizado en la sociedad.
el hecho de que una mujer lo usen como reclamo es un orgullo incluso para ellas, ¿no? Yo creo que, bueno, como solución, seguir organizando a las trabajadoras. Tenemos que organizarnos entre nosotras para saber, pues, tanto denunciar ese tipo de abusos como para que esa trabajadora no se sienta sola, que sepan identificar que hay abusos que son vejatorios o que no son cómodos para ella y que entre todas sepamos también unirnos y organizarnos en ese aspecto. Ajá, muy bien. ¿Y cuál es bueno, últimamente en los medios de comunicación y bueno, también el gobierno ha hecho gala de bastante triunfalismo con los datos de creación de empleo? ¿Cuál dirías que es la trampa escondida tras el falso mito de la creación de empleo durante el verano? Bueno, pues yo creo que no solo son falsos, porque todos esos puestos de trabajo son estacionales, son contratados para el verano o para las navidades y no solo existe la trampa en que son datos que se utilizan pues para decir mira qué buenos somos o cómo estamos creando empleo entre el gobierno y los empresarios, pero que al final son puestos de trabajo de duración muy determinada, de un par de meses, y en el que después vas a volver a engrosar las listas del paro, ¿no? Y por supuesto son trabajos que se acceden con las peores condiciones imaginables, ¿no? Además también es verdad que hay una serie de contratos que también son completamente falsos porque son contratos de 4 horas en las que las trabajadoras, los trabajadores van a trabajar de 10 a 12 horas y donde figura en su contrato que digamos que son jornadas de 4 horas. Entonces hay una doble trampa, tanto que son estacionales como que son contratos falsos, no son contratos de 10 horas, están cubiertos por 4 horas en su jornada y están echando 10, ¿no? Y sobre todo recalcar si el sector del servicio y de la hostelería pues constituye el 70% de la producción en Andalucía, porque la industria prácticamente no existe, se debería de fomentar pues trabajos menos precarios, menos temporales y por supuesto con mejores condiciones, ya que además hay un auge del turismo en Andalucía, ¿no? Sí. Vale, Laura, pues genial todo. Muchas gracias por tu intervención en Iskra. Y un saludo y buenas noches. Os damos suerte a los trabajadores de la hostelería de ahí, de las provincias andaluzas, y a los compañeros que estáis ahí apoyándoles también. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. De nada, venga, buenas noches. Gracias a ti. Y seguimos con la mesa. Nos habíamos quedado, bueno, quería hacer la pregunta de el papel de España en la Unión Europea en cuanto al desmantelamiento de la industria y el eje económico que llevamos siguiendo todos estos años en cuanto al ladrillo y turismo. ¿En qué sentido nos afecta a esto como clase trabajadora? Bueno, pues España en la Unión Europea pues ha tocado el papel de país del sur bonito, barato, pero poco productivo, ¿no? Para cumplir el estereotipo que algunos tienen de este país, cuando en los 70 finales y en los 80 sobre todo se sacrifica la industria española para que no haya competidores a la industria de los países de Centro Europa y de Norte de Europa como Alemania, etcétera, etcétera, pues se le deja a España con el papel de ser la playa de Europa, ¿no? De los países industrializados. Y aquí pues vienen británicos, alemanes, y para cumplir las demandas de estos turistas del momento pues había que urbanizar todas las playas españolas, todo el litoral, darles mucha sangría, mucha paella y mucho sol, y así que viniesen aquí a gastarse el dinero que habían conseguido en sus países de origen, ¿no? Y es lo que se hizo. Aquí se siguió un modelo de construir y luego pues servir, construir, servir, hasta que uno de los dos pues se cayó, como fue la construcción. El del turismo, con esto de la crisis, parecía que también estaba de capa caída porque habían subido los precios y países como los del Magreb y el norte de África ofrecían mejores condiciones para los turistas del norte de Europa a costa de peores condiciones laborales para sus trabajadores, pero con esto de las revoluciones árabes y la inestabilidad que hay, parece que vuelven los turistas a España y que el sector del turismo hoy por hoy es el único que está tirando mal que bien de la economía española, y es lo que le cuadra la balanza de pagos al gobierno actual. Y eso es importante porque lo que decía Laura hace un momento, que ya que es uno de los motores de este país, podían también dar menos temporalidad, más estabilidad a este tipo de trabajos. Pedro.
Sí, sobre este tema, bueno, no me quiero repetir, yo creo que le ha caracterizado bastante bien la situación, a que eso lleva unas consecuencias también bastante importantes. El tema del turismo y la hostelería como motor económico, pues al final yo creo que es una cuestión dudosa. No genera plusvalía, o sea, no genera un valor añadido claro como son los sectores industriales y demás. Eso te genera una dependencia económica brutal de los países del entorno. Si no tenemos turistas que vengan de otros países económicamente mejor situados, pues al final la situación se hunde y con ello arrastra toda la economía. Por lo tanto, el turismo como sector económico estratégico está bien, pero evidentemente necesitamos que haya una estructura económica y un modelo económico distinto. Por la dependencia, fundamentalmente, se han empeñado, fundamentalmente, yo creo que desde Alemania, los países centroeuropeos, de que el sur, como bien se ha dicho, seamos pues prácticamente el parque de atracciones del resto de los países europeos, de los países más industrializados, y eso genera no solamente una dependencia económica, sino también una dependencia política brutal, como ya hemos visto. O sea, últimamente las reformas laborales no solamente vienen dadas por el PP, sino por órdenes expresas de la propia Comunidad Económica Europea, la troika que todos conocemos. No han intervenido directamente, pero sí indirectamente ya han forzado que se apliquen ese tipo de políticas. Por lo tanto, al final lo que estamos haciendo es que dependemos también políticamente del exterior, no tanto de nosotros mismos. Y en esas condiciones, pues bajo una perspectiva de clase, tenemos que tener hoy más que nunca una perspectiva internacionalista para poder, si hablamos de la emancipación de la clase trabajadora, tendremos que verlo sobre todo en países como el nuestro, con esa gran dependencia exterior. No la podemos contemplar sino desde el punto de vista internacionalista. Yo creo que en este momento, para la lucha de la clase trabajadora en este país fundamentalmente, el no perder esa perspectiva es totalmente fundamental. Ahora que dices eso, ¿qué países serían los que estarían en las mismas condiciones que nosotros? Pues fundamentalmente Italia, también están en un proceso de desindustrialización clave. Grecia, ni hablar de Grecia, creo que todos conocemos la situación, e incluso Portugal, o sea, el sur europeo. Ahí al final pues lo que hablamos, el modelo de economía turística, del modelo de economía del ladrillo, o el modelo de economía de casino que nos pretendían implantar, que además ya se ha visto que al final, si no hay renta que gastar, difícilmente podemos construir casinos. De hecho, el único casino que hay en Zaragoza pues también tiene problemas económicos bastante serios por lo mismo, porque no hay esa alegría en el gasto. Lo que hablamos, hay una disminución de la renta disponible, por lo tanto, si no hay dinero que gastar, difícilmente podemos mover ese modelo de economía. Miguel. Bueno, yo desde la perspectiva de clase, lo único que me gustaría añadir es que precisamente potenciando estos sectores y en particular en el de la hostelería, que es en el que me encuadro yo, pues simplemente nos afecta como clase, como instalar en el imaginario colectivo que he dicho antes la imagen de que somos trabajadores pero por alguna razón distintos a otros cuando realizamos el mismo trabajo. Y por lo tanto, no solo en el imaginario colectivo, sino en el propio a veces, destruirnos al nivel más primario de clase, que es al no reconocernos ni a nosotros mismos como parte de clase trabajadora, al ser trabajos, como se ha comentado antes, que muchas veces son vistos pues como de fin de semana o para sacarse unas perrillas o lo que sea. Obviamente esto es más grave, supongo que será más grave en sitios donde el impacto del turismo sea menor, como sitios de interés y tal, que en otros como Andalucía o zonas con un turismo muy potente, donde supongo que será más fácil plantear algún tipo de acción al haber muchísima más masa trabajadora en este sentido. Sí, porque claro, sí, yo quería añadir un par de cosas. Lo primero, que completando lo que ha dicho Miguel, estamos hablando de hostelería y lo estamos enfocando mucho a la temporada turística veraniega y demás, pero no podemos olvidarnos de que es que en el resto del estado hay bares, hay restaurantes, hay hoteles que funcionan mal que bien todo el año y que también nos encontramos este tipo de trabajo precario. O sea, que no es algo
solamente unido a la temporalidad y a la precariedad del estacionamiento, ¿no? Sino que es un trabajo precario en sí. Y luego ya desde un punto de vista, no solamente desde un punto de vista de clase, ¿no? Sino un poco más allá, yo creo que este país hemos perdido una oportunidad de reindustrializar de algún modo, por llamarlo de alguna manera una palabra conocida, el sector del turismo, ¿no? Sí que se plantearon, y de hecho hasta el gobierno emitió informes apoyando esto, ¿no? De que dejar un poco el turismo masivo a la costa e intentar reconvertirlo un poco en turismo rural o un tipo de turismo más verde que pudiese atraer a otro tipo de turista, precisamente porque el sector tradicional de masificación de playas y tal estaba perdiendo pulso frente a otros países como Marruecos, Egipto, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, al entrar estos países en crisis, y de aquí me hace sospechar de que algo tiene que ver también la Unión Europea en todo esto, porque también se dedica, ¿no?, a crear desestabilizaciones en otros países para promover sus propios productos, pues se ha perdido esa oportunidad. No sé, los empresarios no quieren ni oír hablar de eso y lo único que piden es pues más ladrillo, más hoteles grandes y más masificación en las playas. Y también pues por poner el punto de vista verde, que yo creo que también es importante en esto, pues somos países del sur de Europa que tenemos una gran biodiversidad y una gran riqueza natural, y que cada vez está desapareciendo más con este tipo de turismo masivo, que además que es que no se respeta nada. Cualquiera puede ir a Salou o a Mallorca en agosto y ver las auténticas barbaridades que se cometen contra nuestras costas. Una cosa que has dicho ahora, Fran, sobre el tema de reindustrializar el turismo, entre comillas. ¿Pensáis que habría que, o sea, a la hora de reivindicar un nuevo modelo productivo para este país, habría que pedir una reindustrialización de verdad o apostar por un cambio dentro del mismo sector, como ha dicho ahora Fran? Yo creo que tendría que ser en todo caso complementario. Sí que haría falta una reconversión en el sentido económico y de modelo del sector, en el caso, o sea, hablamos de la hostelería y del turismo, para ir hacia modelos, pues como bien se ha dicho, más sostenibles. Evidentemente el modelo actual va en dirección totalmente opuesta, pero yo creo que eso tiene que ser complementario de, como he dicho antes, al final esto tiene que ser una cuestión de complementarización económica. No podemos apostar por un único sector, y sobre todo tenemos que apostar por sectores también que generen cierto más valor añadido, que es lo que al final lo que te permite llevar adelante y mantener y consolidar el crecimiento económico. Y como he dicho antes también, al final, si solamente dependemos del sector turístico, eso no se soluciona con el consumo interno. Al final depender del exterior también. Por lo tanto, mejora del sector turístico y del sector hostelero, sí. Además, con una mayor valoración del trabajo, porque el trabajo yo creo que es el sector que más se ha devaluado, el trabajo. Hemos hablado antes de la falta de profesionalidad. Además, por mencionar, en ese sentido, aquí en Zaragoza tenemos dos grandes escuelas de hostelería. Una está aquí cerquita, que es Topi, y la escuela de Miralbueno, que también es una escuela con cierto prestigio. O sea, que en ese sentido tenemos que potenciar eso también, la profesionalización y por lo tanto la valoración del trabajo, ¿no? El revalorar el trabajo en todo caso de los trabajadores, en ese sentido. Aquí, bueno, Miguel, sobre pero ahora también quería preguntar una cosa, Miguel. Ahora que dices el tema de la importancia de profesionalización o el tema de potenciar la formación, en tu caso, que la formación que hiciste para este tipo de trabajo, para camarero, ¿cuál fue realmente? La de ir trabajando todos los fines de semana. O sea, yo iba mucho a este sitio, y como iba mucho a este sitio, en un momento dado se me planteó trabajar allí y ya está. Y en este sentido, o sea, digamos que nula. O sea, me la ha dado el tiempo. Y, a ver, de acuerdo que, con lo que ha dicho aquí el compañero, hay que revalorizar ese trabajo, porque pues cualquiera puede, frases que hemos oído siempre, como cualquiera puede poner una caña, que es que no es poner una caña. O sea, que incluso en bares tipo como en el que trabajo yo, que son de copas y tampoco
que decir, no vas con una bandeja a ningún sitio, no se hacen comidas, no tal. Pero bueno, realmente eso no quiere decir que, como se ha dicho en la editorial, que es que detrás de una caña hay muchas cosas, que no es cualquiera puede poner una caña, es cualquiera tiene que tener paciencia para estar allí, porque al fin y al cabo y sobre todo en los bares de copas, estás en sitios pues donde la gente acaba más alegre. Y a veces pues se puede ir de madre la cosa y esto puede generar problemas al camarero también, en el sentido de que igual su trabajo no es solucionar algunos problemas que realmente va a acabar que tener solucionando porque no hay nadie más. Entonces sí que es verdad que hay que revalorizar este trabajo y por lo tanto, o sea, la coincidencia con mis compañeros de la mesa es total. O sea, no tengo nada más un poco que añadir. Yo llegué de francotirador al sector como mucha gente. Y ahí me he instalado, pero vamos, no me da ninguna cosa reconocer que esto debería estar bastante más profesionalizado en la dirección de revalorizarlo y sacarlo de ese cajón desastre que parece que es en la mentalidad de mucha gente. Muy bien. Vamos ahora a hacer una pausa, vamos a poner una canción dedicada al genocidio que hay actualmente en la Franja de Gaza. Queremos recordar que la cifra de muertos palestinos asciende a más de 1.000, de los cuales casi 200 o ya 200 son niños, y que es un conflicto en el que no es un conflicto entre iguales. Los medios de comunicación lo presentan como tal, pero desde aquí creemos imprescindible posicionarse frente al lado de los más débiles, en este caso los palestinos. La cruzada vuelve a empezar, Guerra Santa, extraña forma de avanzar. Elección, camino recortado al paraíso deseado. Rompiendo su silencio,
Continuamos con el programa. Bueno, el siguiente bloque. La primera pregunta, ¿cuáles dirías que son los puntos negros de este sector? En cuanto a, si hablamos de empresas más represivas, que tienen las peores condiciones para los trabajadores, como pueden ser los Starbucks o las discotecas, o hemos venido hablando de locales concretos así. ¿Qué me decís? Pues por la experiencia que tengo y las quejas que suelen venir por parte de trabajadores, fundamentalmente al sindicato, donde mayor represión se da es en empresas, sobre todo en las franquicias, estas de comida rápida fundamentalmente. Sí. Creo que en casi todas, porque son empresas montadas prácticamente no es que sean empresas de hostelería, que el fin último sea la hostelería, sino que al final pues son empresas de sacar dinero y punto. Entonces el tema de los trabajadores y las condiciones de los trabajadores les traen bastante al pairo, ¿no? Vamos a hablar un poco. Pues, podemos poner marcas sobre la mesa, por ejemplo. Sí, se puede poner McDonald's, por ejemplo. Hay situaciones... Eso es de sobra conocido. Sí, por ejemplo, es uno de los sectores. Hablamos de McDonald's, hablamos de las franquicias, porque McDonald's, pues la mayoría de las empresas no son McDonald's como tal, pero lo que digo, pues son empresas que se dedican únicamente pues una inversión, pues son tipos, digamos, al tipo de los fondos de inversiones que lo utilizan pues para sacar rendimiento económico a los capitales que invierten, sencillamente. Entonces no ven con buenos ojos, evidentemente, que haya representación sindical por el mero hecho de que el poder defender los derechos, ponerlos encima de la mesa y el cumplirlos fundamentalmente, pues eso puede suponer una merma en el rendimiento económico del negocio, fundamentalmente. Entonces ahí es donde mayores dificultades y donde mayor se puede decir de represión en ese sentido se puede producir, fundamentalmente. ¿Y vosotros dos conocéis algún caso concreto en alguno de estos establecimientos? O... Yo, las veces que he trabajado en hostelería, he tenido la suerte o la mala suerte de trabajar pues como Miguel en un bar de copas de un solo propietario, en este caso, que bueno, ahí pues, era yo el único empleado, poca represión. A ver, las situaciones eran las que hay, si tenías algún problema se lo decías a él, y dentro de lo que cabe era este modelo de empresa familiar, entre comillas, donde bueno, se podía hablar. Pero sí que tengo amigos, conocidos, que han estado en grandes empresas hosteleras o en las pistas de esquí, en caso de, por ejemplo, de aquí en Aramón, en Aragón, y que bueno, que sí que... el problema es que, claro, son trabajos tan de temporada, ¿no? Que se concentra ahí una amalgama de gente intentando trabajar en ese sentido y pues la empresa lo tiene muy fácil, ¿no? Si tú no aceptas esto, si tú no... quieres esto, si tú protestas más de la cuenta, pues te vas y metemos a otro que los hay haciendo cola para entrar a trabajar aquí, ¿no? Y más en sitios de fiesta masiva como Ibiza, ¿no? Que la gente no solamente va a trabajar, sino dice, va, trabajo ahí, de paso me pego un verano de juerga en juerga, y la gente lo ve como un chollo, ¿no? Gastas ahí todo el dinero y volver con una mano delante y otra detrás en septiembre a ver qué pasa. Yo sí, en la línea de lo que se ha ido hablando, realmente, por lo menos en lo que yo he vivido, son las franquicias y las grandes compañías donde a priori pudiera parecer que se podría organizar algo, pero realmente al final aquí parece que hay más seguridad en una empresa de tipo, entre comillas, familiar, porque los bares de copas tienen pero vamos. Sí que yo donde he visto a gente contenta o por lo menos menos triste ha sido en bares pues de pocos propietarios, bares así, empresas así más reducidas. Aquí, por ejemplo, en Zaragoza también hay un caso que ha sido muy brutal siempre y me consta que todavía lo es, que es también Telepizza, donde yo he tenido amigos bastante cercanos trabajando allí, y cuando ellos me contaban sus condiciones de trabajo, yo las demás cadenas de comida rápida no lo sé. Yo, incluso en una cadena de comida rápida, que ya me imaginaba que no iban a ser unas condiciones alucinantes, yo alucinaba para mal cuando me lo contaban. O sea, de verdad que había veces que no me lo podía creer. El trabajo que sacaban adelante y lo que cobraban y cómo lo cobraban también. O sea que también es un caso que ha traído cola, el de Telepizza,
Y no sé, a mí realmente supongo que en las demás serán parecidas, y como en las demás se han parecido, es de auténtica vergüenza porque realmente hay mucha gente ahí explotada al modo más brutal. ¿Cuánto diríais que es el número máximo de trabajadores que podéis encontrar en un establecimiento de este tipo? Pues como máximo en torno a unos 20 trabajadores, y ya eso ya es lo más. Más de ese número de trabajadores es muy raro que se pueda dar en un establecimiento de este tipo, al menos aquí en Zaragoza. En otros sitios como Madrid o Barcelona podría cambiar la situación, pero vamos, aquí ya digo, en torno a unos 20 trabajadores, como máximo estamos hablando. Sí, estamos hablando de ello. Y Lo, en ese nivel... lo normal es entre 10, 12, 15 trabajadores, más o menos sería. Y llegando a eso, lo que estábamos hablando antes de la acción sindical, tampoco se podría desempeñar una acción sindical... Es complicado por lo mismo, por lo que hablamos, porque aquí en ese tipo de empresas, la mayoría de las ocasiones, en el momento que alguien asoma la cabeza o muestra cierto interés, pues dura muy poquito en la empresa. Pues lo acaban despidiendo de cualquier manera, y luego es jugarse el despido como mucho, la improcedencia del despido, y con los salarios que hay o las antigüedades que puedan tener, pues al final, aunque le paguen la improcedencia del despido, realmente es barato, o sea, no le supone ningún coste, se lo ahorrarán por otras vías. Y en el contexto de una huelga general, ¿crees que es posible movilizar a una gran parte o a la mayor parte posible de este sector? ¿Y si es útil y necesario para la lucha de nuestra clase? Posible es complicado. Pero sí que es necesario, evidentemente. Además, el sector de hostelería, fundamentalmente, o el comercio, al final te da la visualización. Tú no ves una fábrica como la GMS cerrado, pero si te paseas por la calle el día de la huelga general y ves todos los establecimientos abiertos, pues hombre, la imagen y la visualización de la huelga yo creo que no es la mejor. La imagen después de una huelga general, todos los establecimientos abiertos y la gente tomando cañas, el sector de la hostelería que debería estar cerrado. Sí, bueno. Sí, sobre eso ha habido siempre muchos problemas y muchas historias, porque a veces te curras una huelga desde las 12 del día, o sea, desde las 11:30 del día anterior, y te pegas toda la noche sin dormir, todo el día de un lado para otro, en altavoz, tal, y acaba la manifestación y ves a la gente, mucha gente que a veces está en la manifestación y se va a echar una cerveza a la terraza y dices, pues hombre, pues no es la mejor imagen que puede estar dando después de todo un día de lucha. Y mal por ellos, mal también por los trabajadores que, debiendo en este caso parar, no han parado, porque te estás jugando también tu futuro. Quiero decir, ahora ya es barato, o sea, antes ya era barato echar a como ha dicho Pedro, pues con poca antigüedad, sin trillosidad, era barato echar a alguien de Telepizza, por ejemplo, de un bar, ahora ya ni te cuento, ahora ya casi tienes que pagar porque te echen. Entonces, pues las cosas van, es un poco el reflejo también de parte de la sociedad, ¿no? De que parece que las huelgas, que las luchas no, como que no van con ellos, que es de otro mundo, de otra cosa, y luego realmente se repercute en el día a día de cada uno. Y para superar esta situación de realizar una acción sindical efectiva en este sector, ¿creéis que debería haber quizás una tarea más de ideologización, de propaganda, frente a la organización clásica sindical? Sí, a ver, yo creo que sí, salida que puedo ver de momento. A ver, este muro que nos damos de cabeza. Se está generalizando, porque ya no solamente es el sector de hostelería que hay esa atomización del personal, ahora pues incluso ya el tema de como hablaba antes, de las grandes fábricas y demás, cada vez es menos, cada vez hay menos fábricas de gran tamaño, cada vez son más las empresas, incluso las dedicadas al metal, que tienen menos número de trabajadores, por la automatización que existe y demás, porque aquí nos estamos convirtiendo, pues aparte del tema del sector turístico, en ensambladores y poco más, por lo tanto no se requiere de grandes infraestructuras industriales, otro problema más a añadir. Y eso al final pues lo que está generando esa dispersión de los trabajadores y trabajadoras, pues supone un problema añadido para la acción sindical. Claro, ahí está el tema de la necesidad imperiosa de adaptarse al movimiento sindical a esta situación, porque digamos que la fuerza de los acontecimientos no está, y la rapidez nos está superando. El movimiento sindical hoy en día
está compuesto por estructuras de sindicales muy, muy grandes, demasiado complejas, que requieren una adaptación, vamos, urgentísima, para poder acometer las tareas que tenemos por delante. Y lo digo además como sindicalista, en ese sentido. ¿Algo que añadir? Yo solo decir que es posible movilizar al sector, porque yo en mi situación personal me movilizo y me consta que hay otros compañeros míos, no solo del bar, sino del gremio, que también lo hacen. Pero que no, el problema es que no dejamos de ser los de siempre, los que ya nos movilizábamos antes de trabajar en el bar. Entonces hubiera sido extraño que dentro del bar no nos hubiésemos movilizado también. Pero desde luego es útil y necesario que, ya que tenemos un país en el que hay bares apuñados, o hacia ahí se quiere dirigir todo, parece ser, parece útil y sobre todo necesario concienciar a esta gente para que apoye cualquier movilización, tanto de su gremio como general. Y lo de irse a echar cañas, haciendo un poco de autocrítica, ha habido alguna vez que lo he hecho. Sí que es cierto que desde hace unos años se me concienció más en la huelga también, en el aspecto de consumo, y ya no se hace. Y sí que es verdad que la imagen que se daba pues quizá no era la mejor, aunque hubiera escurrado mucho en la propia huelga. Y ahora que dices lo de la huelga de consumo, quizás potenciando el lema de la huelga de consumo y no tanto más la huelga clásica, se podría llegar más a los trabajadores. Yo creo que se facilitaría la movilización en este sector tan atomizado, como ha dicho el compañero, porque ya, aunque no la quieras hacer, si no te van a ir a comprar, pues igual, aunque no sea de convencimiento, pues cierras la tienda y ya está, o el bar. Entonces yo creo que el concepto de huelga de consumo sí que es un concepto que impulsándolo se conseguiría bastante. Sí. ¿Vosotros creéis que se ha abandonado ese...? Yo, sobre todo, es que es complicado, no sé. porque lo de la huelga de consumo yo estoy de acuerdo que ayuda, pero no solamente es eso. El sindicato tiene que ser útil para los trabajadores. Si el sindicato no es útil para los trabajadores en hostelería, o sea, si el sindicato está luchando por no ceder una serie de derechos en una reforma laboral y solamente convoca huelgas generales cuando hay reforma laboral, ¿por qué alguien que está trabajando en negro y no tiene ningún derecho va a hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Muchas veces se está luchando por unas cosas, por defender unas cosas que ya no existen, que de facto han desaparecido hace tiempo, y eso se ve sobre todo en el empleo juvenil tan precarizado desde la introducción de las ETTs hasta esta parte. Pero está luchando por unos derechos laborales. Yo hace poco entraba a trabajar, llevo desde los 15 años trabajando, ya el primer trabajo lo tuve en negro. Yo es el primer año que voy a tener 14 pagas, ¿sabes? O sea, algo que es normal en gente de 40 50 años, que es tener 14 pagas al año, yo es la primera vez que voy a tener un trabajo con 14 pagas. Con lo cual, a mí, yo me movilizo porque creo en eso y soy un poco más consciente de eso. Pero ¿cómo vas a movilizar a alguien para que no nos quites 14 pagas si nunca las ha tenido? Es un poco... Son un poco dos realidades y hay que bajar a la realidad más dura y a la realidad más precaria, trabajar ahí y ser útil ahí donde se necesita el sindicato. Y si se consigue ser útil, lo demás viene todo de golpe. O sea, se empieza con las primeras luchas más concretas y se acaba parando por una reforma laboral o por cualquier otra cosa. Poco a poco. No puedes pretender sacar como los borricos de una cuerda a la calle. Eso tiene un trabajo previo que se tiene que hacer. Pedro, ¿algo sobre tu experiencia? Sí, bueno, esto es un debate complejo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, a ver, el tema de la huelga, al final, como hablando del tema de la huelga de consumo más que nada, porque estoy básicamente de acuerdo con lo que se ha planteado, pero el tema de la huelga de consumo es algo totalmente complementario a la huelga. La huelga es la huelga, es decir, la huelga tienen que hacer los trabajadores. Ni siquiera los sindicatos en ese sentido. O sea, sí, yo lo planteaba en el sentido de que quizás reivindicando la huelga de consumo se haya más llegada al sector de la hostelería. Sí, bueno, eso incluso se ha llegado a plantear, porque nosotros mismos durante la última huelga general también hicimos una campaña no solamente dentro de los centros de trabajo para animar a los trabajadores a que hicieran la huelga, además intentando hacer asambleas y demás, con poco éxito, vamos, y se ha intentado, se intentó. Se convocaron en centros de trabajo y también se convocaron en el propio sindicato
porque hay centros de trabajo que no se pueden hacer asambleas, por lo que ya hemos comentado. Difícil hacer una asamblea en un centro de trabajo de 2 trabajadores o de 5 trabajadores. Entonces al final los tienes que llamar, difícilmente se puede hacer de otra manera. Pero bueno, en todo caso sí que se hizo la campaña y se hizo también en el comercio, también se repartió propaganda llamando a la huelga de consumo. Pero como digo, es que al final la huelga la tienen que hacer los trabajadores. La huelga de consumo, en todo caso, yo si estoy haciendo huelga, ese día no voy a consumir, evidentemente, no voy a hacer ningún consumo de ningún tipo. Puede tener sentido para los sectores que no están trabajando en este momento, sobre todo el sector del desempleo y demás, que de esa manera aporten a la incidencia de la huelga, no ir a consumir, pero al final lo importante es que los establecimientos en los cuales se consume no abran. Ese es el triunfo de la huelga, realmente. Bien, vamos a de nuevo hacer una pequeña pausa, sigamos con una canción y volveremos con la entrevista a Mapi que hemos anunciado al principio del programa, trabajadora del sector en Ibiza, y ya continuaremos la mesa. La clase obrera supura, empresarios nazis, contratos basura, curas en que es cartera, mafiosos como Ruiz de Lopera, ABC con sus mentiras, monarquías a la hoguera, no más guerras preventivas, no más votos manchados de sangre, no más pateras asesinas, no más tanques en Palestina, arrogantes fulanas, presentando programas, telebasuran Gran Hermano y crónicas marcianas, me siento solo, visionario loco, y mientras el tío Sam no firma el protocolo de Kioto, se rompió el saco, por abusar con avaricia, el 11 de septiembre no fue un drama, fue justicia, me desquicia una calle en cada pueblo, qué pena, a Cristóbal Colón, un asesino de indígenas, tienes trabajo fijo, puedes darte con un canto, tu jefe es el látigo y los grilletes, la letra del banco, no más burcas, no más maridos bestias, nunca más violencia doméstica, no más falsa modestia, no más mezquitas, no más iglesias, la televisión produce niñas anoréxicas, los chicos del maíz, gargantas léxicas, no más alambradas, no más rejas, no más sillas eléctricas en Texas, hay ciertas cosas que me descolocan, los que gritaban no a la guerra nos metieron en la OTAN, la mierda flota en el ambiente, este país es demencial, Carod Rovira es un xenófobo tribal, mis señas de identidad están debajo de tu falda, me cago en la icurriña y en la rojigualda, somos la espalda del mundo, me siento un extraño, Aznar es un asesino y Maragall es chapuzas del año. Sí, políticos chapuzas, hijos de puta, dedicado a los que suben al andamio, dedicado a los parias, a los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado al explotado, no al que explota, dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas, dedicado a los que lanzan la primera piedra, no somos del centro, somos de la periferia, más 11S, no más 11Ms, no más países que se creen los amos y en Guantánamo no más rehenes, ¿por qué nos hablan de democracia en mítines? Siempre hacen lo que quieren, se la suda lo que el pueblo opine, hoy todos felices, os dirán ha bajado el paro, jamás dirán la mayoría son contratos basura y jóvenes explotados, hoy todos tristes, bajo el índice de natalidad, y es que el trabajo que nos dan no da papá menos pa' hijos alimentar. Y por Valencia, ¿qué tal va? Preguntan los de fuera. Dicen que será una gran ciudad gracias al Mundial de Vela. Aquí solidifica la Rita, borracha hipócrita. Menos paseo marítimo en el Cabañal, más calidad en enseñanza pública. Chica, eres anoréxica, no mona. Hay un arma de destrucción masiva en cada ciudad, se llama McDonald's. Aumenta el calor cada año, escasea la lluvia. Un ejemplo claro de incultura, la COPE y sus matinales tertulias. Os mataría, como a Le Pen y el Sarón. Cada día se vende mierda a los kioscos, lleva por nombre La Razón. Por un pezón, Estados Unidos se escandaliza, pero nadie dice nada porque mueren inocentes en Florida. El SIDA crece y sigue sin tener cura, y curas quieren prohibir los condones mientras meten mano a criaturas, pero sus madres creen en Dios, planean viajes al Vaticano, mientras sus hijos sufren mentales desgarraciones en el ano. Putos seres humanos, de la tele os creéis todo. El golpe de Tejero fue un montaje del rey, os lo tragasteis como bobos. Presentadores son para políticos marionetas, y el telediario un espacio publicitario gratuito para ETA. La boda del príncipe la vieron 25 millones de personas, mientras moría una familia en el estrecho. Pero claro, ¿eso qué importa? Menos bodas reales
animales, más gastos sociales, menos comisarías, cuarteles, más bibliotecas y hospitales. Putos caníbales, capitalistas, derechistas, mafiosos como lo operan, si no cooperan te borrarán de su lista. Pero claro, eres el revolucionario que votó al PSOE, es el mismo perro con distinto collar, aunque sé que admitirlo te jode, ¿y qué más da? Aquí la mayoría es un normal, me quedan safónicos por protestar, lo hacen en conciertos de Bisbal. Coño, reaccionar, dejar de hacer el burro, montar más sindicatos en el curro y menos peñas de equipos de fútbol. Dedicado a los que suben al andamio, dedicado a los parias, a los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado al explotado, no al que explota, dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas, dedicado a los que lanzan la primera piedra. No somos del centro, somos de la periferia. Eres un asesino, no perdonamos. 200 muertos en Atocha por culpa de tu acento tejano. Africanos en pateras, alambradas en fronteras. África desespera, mientras perras llevan pieles y se operan. Liposucción cartuchera, otras se rompen la espalda fregando patios y escaleras. Guerras preventivas, intereses creados, o civiles inocentes o soldados, hijos del proletariado, la carne de cañón de siempre, clases bajas, no hay universitarios en el frente, las grandes corporaciones, sí, se reparte la tarta, los mayores ladrones llevan gomina y corbata, todo por la plata impera, vivimos un drama, pero que ponga la otra mejilla el Dalai Lama, francotiradores en ventanas, helicópteros surcan el aire, el Negar ha cogido el micro y va a empezar el baile, traines proxenetas, Dios aprieta pero no ahoga, empresarios farloperos en partidos en contra de la droga, Infraga no se muere y cáncer para Carmele. Y Aceves todavía piensa que te está detrás del 11M, fascista. Tu mujer te la pegue, eres malo, malo, malo. Como dice Bebe, soy de la prole, la plebe. Menos fútbol, más barricadas. Los escoltas del PP para mujeres maltratadas. Dedicado a los que suben al andamio, dedicado a los parias, a los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado al explotado, no al que explota, dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas, dedicado a los que lanzan la primera piedra. No somos del centro, somos de la periferia, dedicado a los que suben al andamio, dedicado a los parias, a los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado al explotado, no al que explota, dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas, dedicado a los que lanzan la primera piedra. No somos del centro, somos de la periferia. Ya estamos de vuelta. Vamos con nuestra entrevista a Mapi, trabajadora del sector en Ibiza. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Mapi, ¿qué tal? En primer lugar, dinos pues de dónde y de qué estuviste trabajando. Pónganos un poco en situación. Yo trabajaba de animadora en un hotel y trabajaba en una subcontrata de una empresa de animación, la empresa holandesa. ¿En qué consistía? ¿A qué te dedicabas exactamente? Pues hacíamos principalmente actividades deportivas desde las 9 de la mañana, por la tarde era más deportes de equipo y por la noche espectáculos tipo musicales y cosas así. Es decir, empezábamos a las 9 y acabábamos a la 1 de la noche. Ajá. Hemos hablado hace un rato que bueno que en el sector pues la falta de profesionalización y todas esas cosas. Nos gustaría saber cómo conseguiste este trabajo, porque Miguel hace nada ha dicho que bueno él trabaja de camarero y la forma que entró a trabajar ahí pues fue aprendiendo, practicando realmente. En tu caso, ¿cómo fue? Yo tuve una entrevista a través del INEM, donde una persona de la compañía venía a Zaragoza, nos entrevistaron a un montón de gente, nos hicieron preparar actividades, no te decían el público en concreto, en todos los idiomas que las pudieses hacer. Uh-huh. Y ya, o sea, sin más, y me eligieron. Vale, pero ¿tú tenías algún tipo de formación previa para ello en cuanto a la profesionalización? Vale. No, ni de animación ni nada relacionado con la hostelería. Más tarde nos hicieron un curso en Mallorca de 15 días, no remunerado, claro, y ahí nos enseñaron 4 cosillas. Ajá. Y bueno, en cuanto a las condiciones laborales que tenías, cuéntanos un poco. Bueno, el contrato es de 8 horas, pero 8 horas distribuidas en 3, 4 turnos, que al fin y al cabo hacías más horas, no te permitía alejarte del hotel donde estabas. Sí.
Tenías que vivir en el hotel, en una habitación donde cabía una cama y poco más, donde no podía entrar nadie, es decir, que si tu pareja te iba a ver a Ibiza, tenías que irte a un hotel. Te pagaban 750 euros con todas las pagas prorrateadas y parte del finiquito. ¿Y la jornada laboral que tenías? Jornada laboral se supone que era de 8 horas. Ah, sí, pero que lo has dicho antes, pero tenías lo que hemos hablado aquí, de las horas ilegales, horas extras que no pagan. Sí, por ejemplo, a mí me pedía bastantes veces el director que hiciese una mini disco, no sé qué, tú que eres maestra, pero claro, yo me negaba. Le decía, dímelo por escrito y fírmamelo, porque ya hizo un cuadrante con horas extras para trabajadores del hotel y tuvo una denuncia bastante gorda. Entonces ya a mí no se atrevía a pedirme nada ya. Vale. Y en cuanto a las relaciones con tus superiores, con jefes y compañeros, ¿qué nos puedes contar? O si se tienen conflictos laborales cuando estabas ahí trabajando. Cuéntanos. Yo tenía una supervisora de la empresa en la que trabajaba que nunca se pasaba por el hotel. Sí. Nosotros nos vendieron que tendríamos un montón de materiales, luego llegas allí y no tienes nada. El director del hotel pasaba bastante. En cuanto a los compañeros, todos los que tuve fueron holandeses. Y a ellos incluso les vendían que como cobraban 150 euros menos que nosotros. Ellos no lo sabían. Hablando nos lo comentaron y nos decían que se lo descontaban porque estaban pagando un seguro privado para ellos. Curiosamente, paseando por Ibiza, vimos un cartel de la Seguridad Social y me dijo mi compañero, mire, este es el seguro que nos paga nuestra empresa. Y era una sede de la Seguridad Social. Sí, ellos cobraban menos y los que cobraban, porque muchos de ellos estaban de prácticas. Sí. Luego teníamos con los que más confianza eran con las señoras de la limpieza, porque mi habitación estaba al lado de su almacén. O sea, a las 7 de la mañana yo ya estaba despierta y nos contaban un montón de cosas, desde que, por ejemplo, a una de ellas le despidieron porque se quejó un cliente de que su habitación estaba sucia. La volvieron a limpiar, dijo que estaba sucia y el director del hotel, sin más miramientos, sin comprobar nada, el cliente tiene la razón y la despidieron. En ese momento nos organizamos todos los trabajadores y nos concentrábamos todos los días en la puerta del hotel. Al final se logró readmitir, pero claro, ¿sabes? Ni siquiera nadie fue a mirar la habitación como estaba para decir, no, esto está limpio. ¿En el hotel cuántos trabajadores estabais? Pues entre limpieza y camareros habría 200 o más, porque eran dos hoteles que estaban juntos con una capacidad de unas 3.000 o 4.000 personas, y animadores éramos 2, más un equipo de animadores italianos que solo trabajaban para clientes italianos, que ellos tenían que salir de fiesta con los clientes, tenían que ir a recoger a los clientes al aeropuerto, es decir, estaban en una discoteca, pero tenían que ir en taxi o lo que fuese al aeropuerto a recibirlos. Y ni siquiera tenían tiempo libre entre turnos, sino que tenían que ir a la piscina a hablar con los clientes. Trabajaban 24 horas más o menos, bueno, 24 no, pero 20 sí, diarias. Y antes hemos hablado también del machismo en este sector, de las trabajadoras, en tu caso también como trabajadora, estáis expuestas a una relación desigual en cuanto al trato, a las actitudes con los clientes, en el tipo de trabajo en el que desempeñáis. ¿Que nos puedes hablar algo de que hayas notado en tu experiencia personal o Hombre, yo general, tu opinión? La experiencia con los trabajadores fue muy buena. En cuanto a los clientes, sí. O sea, de seguirte por el hotel era casi acoso. O sea, de tener que esconderte. Un día me llegó una carta gigante al hotel y resulta que era un retrato que me había hecho un cliente. Me mandaba su Facebook, su dirección, me mandaba una carta de amor como de 5 folios. O sea... Sí, es muy revelador lo que dices, la verdad.
Y bueno, ya para bueno, sí, esto que dices del trato con los clientes y en general, bueno, al margen del acoso, que tampoco es un tema para pasar por alto, sí. ¿Cómo notabas el comportamiento de los turistas y qué clase de turistas poblaban el hotel en cuanto a clase social y trato con los trabajadores también? Dime. Era gente mayoritariamente con mucho dinero, o sea, de sacarse del bañador, de los bolsillos del bañador, billetes de 500. Sí. Otros, en cambio, era gente que habían ahorrado todo lo que habían podido para irse a Ibiza a un hotel con barras libres y con todo incluido. Uh-huh. Entonces la gente iba hasta arriba. O sea, incluso una mujer se murió de un infarto debido a la exposición al sol, el beber y comer y tal, todo el día. Uh-huh. Esto es lo que hablábamos antes del tipo de modelo productivo al que estamos condenados los países del sur. También que claro, con a dinero, desfasar el dinero. Y ya está. Exacto. Y ya bueno, para terminar, tú has estado ahí trabajando, como hemos estado hablando toda la entrevista, tú nos podrías dar la visión, la opinión del modelo de turismo concreto que hay en Ibiza, sí, en general. En general es un tipo de turismo que va para estar de discotecas y ya está. Sí. O sea, no buscan nada. Mucha gente no sale de la situación de donde estaba mi hotel, que era Playa de Embosa, que es donde están las discotecas. La mayoría de la gente no salía de esa zona. Una zona que no tiene nada. Ni siquiera visitaban el puerto ni el casco histórico. También, claro, los españoles sí que eran diferentes. Veías muchos asturianos que venían pues en busca del sol, que les apetecía, les gustaba mucho Ibiza, pero por lo general eran un porcentaje de españoles era del 10%. Ajá. Frente al 90% de gente que venía, pues eso. Y también el tema de que has dicho ahora de desfasar, también no hemos hablado aquí, pero el modelo de ocio también, las consecuencias del modelo de ocio que difunden estos tipos de modelo que tenemos aquí en España también es interesante. Vale, pues muchas gracias, Mapi. Te agradecemos todo lo que nos has contado y bueno, mucha suerte y buenas noches. Vale, gracias a vosotros, buenas noches. Hasta luego. Y ahora vamos con nuestra sección de economía marxista. Economía marxista. Capitalismo financiero. Mercaderes, comerciantes, prestamistas. Este es el comienzo del capitalismo, en una época en la que convive con el feudalismo y conocemos como capitalismo comercial. Este dura 3 siglos, hasta el siglo XIX, en el cual aparece el capitalismo industrial, donde fábricas revolucionan la economía y la forma de trabajar, cambiando las condiciones de vida y la sociedad. Este capitalismo industrial llega hasta finales del siglo XX, en el que aparece la especulación a gran escala, las sociedades de inversión o los paraísos fiscales consolidados. Es el conocido capitalismo financiero. Este capitalismo financiero es diferente al resto. No necesita de una gran mano de obra. Con unos pocos trabajadores, multiplica sus beneficios sin importar productividad, innovación o ética. Así pues, una de las características de este capitalismo son las altas tasas de desempleo y la precariedad en el curro. Este nuevo sistema capitalista hace mayor la velocidad con la que el rico se hace más rico, concentrando cada año más dinero en manos de menos personas. Todos hemos visto cómo las grandes empresas han presentado beneficios en los años de crisis. Un ejemplo, a finales de 2013, el dinero movido entre fondos de inversión y fondos de pensiones superó los 40 billones de euros. Esto supone el 75% del PIB mundial. Vamos, que hay grupos financieros con más poder que grandes estados. En nuestro contexto encontramos 1000 ejemplos del capitalismo financiero y sus tretas. El follón que se armó con las preferentes, la corrupción desbordando las instituciones, las gigantescas tasas de desempleo, las privatizaciones. Todo esto no son políticas concretas de un partido o una mala gestión de algunas personas. Son ejemplos claros y directos del sistema económico actual. Siempre que haya ricos, habrá pobres, a los que corromper. Siempre que haya especulación, habrá necesidad con la que enriquecerse. Siempre que haya ricos, habrá pobres a los que parasitar. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión
con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo soy 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 Espartaco. Bien, entramos ya en la recta final del programa. Quería formular una pregunta que tiene que ver sobre los accidentes laborales en el sector. Aparte de la inseguridad en cuanto a la temporalidad y a las malas condiciones, también hablemos de la seguridad física de los trabajadores. ¿Cómo reaccionan los empresarios ante este problema en el sector? ¿Y qué magnitud tiene el problema? Pedro, por ejemplo, ¿nos puedes hablar a lo mejor? Sí, bueno. Si conoces sobre sí, en general. En general, lo que sería la siniestralidad en el sector no es comparable a la de otros sectores, sobre todo los industriales, evidentemente. Pero más que la cuestión de afecciones físicas, de accidentes de trabajo fundamentalmente, y más teniendo en cuenta que es un sector donde se trabaja mucho con cuchillos en la cocina y tal. Pues se pueden dar situaciones pues de pequeños accidentes, de cortes y demás. Yo de los accidentes más graves que he visto en lo que es la hostelería tradicional, pues de una situación de que se te pueda caer un puchero encima con agua hirviendo. Es bastante doloroso, aparte que produjo situación de unas quemaduras bastante graves, pero son situaciones bastante puntuales. No es que se pueda decir que sea un sector en el que haya una siniestralidad importante. Sí que pueda haber pequeños accidentes. Yo creo que la importante en cuanto a salud laboral en el sector, más que la cuestión física en sí, que se puede dar con el tiempo, con la sobrecarga en el trabajo, por el tema que hemos hablado de las horas y demás, eso sí que se puede dar a largo plazo, y estaríamos hablando más que de accidentes, de enfermedades profesionales a futuro. Sí que se puede dar por esa misma carga de trabajo en la cuestión psicosocial, por el tema de del ambiente laboral fundamentalmente y demás. Por lo tanto, creo que más que hablar de siniestralidad al uso, de lo que podemos entender por siniestralidad en sí, lo que podemos hablar más que nada de ambiente laboral, de carga psicosocial en el trabajo, no solamente por el tema propiamente de las condiciones de las que ya hemos estado hablando, no vamos a repetirnos, sino además por el tema de que además es una situación de que un trabajo que está muy de cara al público y que requiere también un trato personal, no solamente entre los trabajadores, sino que más allá de eso bastante continuado, y que eso al final produce unas cargas psicológicas importantes. Por tanto, ahí estaría la clave. Ajá. ¿Vosotros qué pensáis sobre lo que acaba de decir Pedro? Yo sí que es cierto que a nivel general de lo que habría que hablar es precisamente de un ambiente que bueno, por mucho que sobre todo unido a la juventud te guste estar en bares de copas y echarte algún cubata y tal, sí que es cierto que a largo plazo es una cosa que si no se cuida. No hablo específicamente de mi caso porque no siento estos problemas de los que estamos hablando, pero sí conozco otros casos, sobre todo en lo que hemos hablado, la doble vertiente está de empresas más pequeñas, más familiares entre comillas, y las más grandes, que es donde discotecas y tal. Ahí sí que bueno, realmente te mueves en un ambiente donde no deja de estar gente muy pasada, muy alterada por alcohol, por ejemplo. Sí. Y esto a la gente que no lo conoce o que no lo ha vivido nunca le puede parecer un cuento, pero que realmente con el paso del tiempo es algo que mentalmente afecta, y hay que saber no solo adaptarte tú también a eso, en el sentido de no estar metido en una dinámica de juerga constante, porque eso al fin y al cabo tiene consecuencias físicas y mentales, sino que además
por la otra parte, por la parte de los empresarios, deberían tener esto en cuenta y por ello, aparte de por otras muchas cosas, no sobrecargar a la gente y no tenerla más tiempo del sano en unos ambientes que, por mucho que nos gusten, no son naturales ni sanos a largo plazo. Fran, ¿algo que añadir? O si no, puedes pasar ya a las conclusiones porque vamos a ir acabando. No mucho más que añadir. O sea, añadir que, bueno, los problemas que pueda haber derivados de, por ejemplo, el trabajo en la playa o en el sol, al aire libre todo el día, que sí que pueden causar enfermedades importantes a largo plazo. Y ya como conclusión, pues varias cosas, ¿no? Lo primero, que nos encontramos ante un mundo laboral que ya estaba, junto a la construcción, precarizado mucho antes de que esta crisis y las sucesivas reformas laborales de distintos gobiernos empezaran, de que la situación de este mundo ha venido a peor con todo esto, de que es un mundo en el que sobre todo hay mucha gente joven, porque son trabajos temporales, que están en unos ambientes veraniegos que coinciden con las vacaciones de los estudios y que aprovechan pues para sacarse unos ahorrillos, ¿no? Y que sobre todo me parece importante resaltar que es, aunque parece fácil, es complicado organizarse, es complicado iniciar luchas y es complicado defenderse ante los continuos ataques de la patronal. Y por la otra parte, que no es la estrictamente laboral, ¿no? Pues la crítica al modelo de ocio, al modelo de turismo que se ha impuesto en los países del sur de Europa, a la situación, a la situación jerárquica a la que se ha legado a los países del sur de Europa, como el parque de atracciones de los países industrializados, ¿no? Y pues bueno, pues sobre todo unir luchas, ¿no? Una es por la dignidad laboral de los profesionales del sector, porque verdaderamente lo son, y por unos salarios dignos y unas condiciones dignas de trabajo, y por otra parte unir la lucha a un tipo de turismo y unas maneras de ocio pues sostenibles, y que no impliquen masificaciones o construcciones masivas que realmente van más parejas de lo que a priori puedan parecer. Vale, Fran, pues muchas gracias y buenas noches. Pedro, tus conclusiones, si te parece. Pues poco más que añadir. Básicamente lo que se ha comentado. Sí que podría añadir, sobre todo la profunda devaluación que ha sufrido el sector, lo que estamos hablando de la falta de profesionalidad y demás. Eso sí que es una clave para el futuro. En los sectores que mayor profesionalización tiene, pues luego al final es donde es más fácil tener un caldo de cultivo de lucha sindical y de mejora de derechos. Por lo tanto, la devaluación ha hecho la palanca en ese sentido, ha apalancado la situación en la merma de los derechos laborales, fundamentalmente en el sector. Aparte de eso, pues lo que hemos comentado, y sí que una de las cuestiones que no hemos dedicado suficiente atención, sí que la han comentado las dos compañeras, tanto Laura como Mapi, es el tema de la mujer, la perspectiva de género en el sector. Es un sector fuertemente estereotipado, en el que siguen existiendo muchísimas diferencias de género, y eso es otra de las cuestiones que hay que mejorar sustancialmente. Están muy delimitadas las funciones de las mujeres y de los hombres en el sector, y siguen existiendo pues unas diferencias salariales bastante importantes en función de si eres hombre o eres mujer. Por lo tanto, como conclusión, creo que, sin añadir más de lo que se ha dicho, con lo cual estoy de acuerdo, pues esas dos cuestiones, la devaluación por un lado y la cuestión de género. La doble explotación. Eso es. Muy bien, Pedro, pues muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Y Miguel, tus conclusiones ya para acabar. Pues muy cortitas. Contra la atomización de que es un problema del que hemos estado hablando en este sector, pues tanto adaptación o trabajo en adaptación de sindicatos, pero también lo que ha resaltado Pedro en algunas intervenciones, que también es algo que se tiene que implicar cada uno. O sea, sobre todo en todo, pero sobre todo en este sector tan atomizado, digamos que yo creo que depende mucho también de que nos concienciemos ya personalmente cada uno, aparte de los trabajos que tengan que hacer las organizaciones para una mejor adaptación y tal. Y con respecto a lo del punto de vista de género, también
resaltar que bueno, se nos ha hecho corto el programa y no hemos podido dedicarle todo el tiempo que le hubiéramos querido dedicar, pero sí que es verdad que en esto sí que hay que concienciarse todavía más, porque como en todos los aspectos es también lo que más oculto está y lo que a veces puede parecer más difícil de ver, y es donde yo más claramente he visto anécdotas graves en el sentido de realmente dejar de ser una persona para pasar a ser un trozo de carne que pone vasos con bebida a la gente. Entonces, aunque no nos haya dado tiempo, resaltar mucho la importancia de eso, por lo oculto a la vez y por lo flagrante que es a veces de ver a chicas convertidas en, bueno, pues en meros expositores de su propio cuerpo. Os agradezco que deis el punto de las conclusiones sobre esto. Bueno, ahora hemos hablado con las dos entrevistadas, pero sí que deberíamos haberle dedicado también más tiempo. Vale, gracias Miguel. Buenas noches a ti también. Gracias a vosotros. Y finalizamos ya el programa de hoy. Recordar que este mes de agosto no habrá programa y volveremos ya en septiembre con una nueva temporada. Termina ya el programa de hoy. Buenas noches a todos. La historia dirá cuánto valió exactamente ese tiempo. Cuánto le debe el mundo al sacrificio de los españoles que lucharon casi sin armas contra la barbarie fascista. Pero aún sin poder valorarla exactamente, todos sabemos que el valor de ese sacrificio fue enorme. Ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Creéis que todo tiene un límite, así estáis todos limitados. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Quemada, y yo aguanto los inviernos igual que las patadas. Salir de la burbuja, que no existen las hadas. Algo me empuja para abajo como 100 toneladas. Porque no matan las balas, matan más los que mandan. Yo soy el delincuente porque tú tienes las armas. Mordimos esa manzana y así llora mi mamá. La lágrima en la cara mientras cierra la ventana. En nombre de tu Dios, en el nombre del Padre. Hay tanta mierda metida como tanto desmadre. Cerramos nuestros puños, recibo las señales. Yo siento todo este fuego desde que iba en pañales. Los peces y los panes, difícil que nos ames. Tu Dios está tan podrido y mata como volcanes. El fuego de la ira de la calle, sigue tirando tan fuerte hasta que todo te estalle. Por tanta rabia y energías no positivas, por tanta sangre derramada, tantas heridas. Nada es verdad y es que la mentira no motiva. Luchamos en la primera línea y no hay alternativa. Es nuestro presente lo que valoras. Si cambian presidente, no voy a votar. Si todo lo que sé, de nada llegará. Y lo que hagamos en vida, hoy ya nadie lo parará. No man, no man, no man.
visa. Tú pisas o te pisan, que este es el precio del odio, vas a pagar con visa. Llega la ley del dinero y cómo se multiplica. Tú juegas al mismo juego, pero no 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 al mismo